Mi esposa ridiculizó mi masculinidad en la fiesta de su oficina. Los hombres de verdad no necesitan colchones de aire cuando acampan. Sus lágrimas cuando me marché con el respeto de su jefe y una nueva carrera. Me ajusté la corbata por quinta vez frente al espejo, tratando de calmar la ansiedad que crecía en mi pecho. Esta noche era importante, la fiesta anual de la oficina de mi esposa en la prestigiosa firma de marketing donde ella había sido ascendida recientemente. No paraba de recordarme lo crucial que era esta velada para su carrera. ¿Ya estás listo? Su voz traía un matiz de irritación desde el dormitorio. No podemos llegar tarde. El equipo ejecutivo estará allí, incluido el director ejecutivo. Casi listo, respondí, alisando mi traje nuevo, ese en el que había gastado demasiado dinero solo para asegurarme de no avergonzarla. El trayecto hasta el lugar estuvo lleno de sus instrucciones de último minuto. Recuerda mencionar tu experiencia en gestión de proyectos si alguien pregunta. Y por favor, intenta ser más asertivo que la última vez. Cada sugerencia se sentía como un pequeño corte de papel. Asentí, prometiendo hacer que se sintiera orgullosa. El espacio del evento era intimidante, todo de cristal y arte moderno, con gente que irradiaba confianza. Reconocí algunas caras de eventos anteriores, pero en general me sentía fuera de lugar. Mi esposa localizó rápidamente a sus colegas y me arrastró con ella, su mano firmemente en mi codo. Ahí está el grupo de marketing, susurró. Deja que yo hable la mayor parte del tiempo. Durante la primera hora, las cosas fueron relativamente bien. Sonreí en los momentos adecuados, me reí de bromas internas que no entendía y mantuve llena la copa de vino de mi esposa. Entonces su supervisor se acercó con el director ejecutivo y pude sentir cómo su tensión aumentaba. Tus números trimestrales fueron excepcionales, le dijo el director ejecutivo a mi esposa. Necesitamos más de ese instinto asesino en la empresa. Ella sonrió radiante. Gracias, señor. Creo en superar los límites. La conversación se desvió hacia un reciente retiro de escalada en roca que la empresa había organizado. Varios ejecutivos habían participado, incluida mi esposa. Tu esposa fue intrépida en esa pared de roca, me comentó su supervisor. ¿Y tú? ¿Compartes su espíritu aventurero? Antes de que pudiera responder, mi esposa se rió, esa risa particular que usa cuando intenta impresionar a alguien. ¿Él? Oh, le da vértigo subirse a una escalera de mano. Definitivamente, yo soy la que toma riesgos en nuestro matrimonio. Unas cuantas risas se extendieron por el grupo, pero sentí que mi cara ardía. El director ejecutivo sonrió. No hay nada de malo en ser cauteloso. Diferentes fortalezas y todo eso. Va más allá de la cautela, continuó mi esposa, aparentemente ajena a mi incomodidad. ¿Recuerdan cuando tuvimos ese ratón en el apartamento el mes pasado? Adivinen quién tuvo que atraparlo. Hizo una mímica, temblando, provocando más risas. Tomé un gran sorbo de mi bebida, deseando poder desaparecer, pero ella no había terminado. Y cuando vamos de acampada, no duerme sin un colchón de aire e insiste en quedarse en campings con instalaciones de baño completas. No es exactamente el tipo rudo de hombre de campo. La expresión del director ejecutivo cambió sutilmente, sus ojos se posaron en mí con lo que parecía ser simpatía. El supervisor de mi esposa se aclaró la garganta, sintiendo claramente que la conversación se había desviado hacia un territorio incómodo. De hecho, intervino el supervisor, estaba hablando antes con tu esposo sobre su afición a la carpintería. Esas estanterías personalizadas que construyó suenan impresionantes. Yo no había mencionado ninguna afición a la carpintería. No la tenía, pero reconocí su intento de redirigir la conversación y sentí un extraño momento de conexión con este hombre que apenas conocía. Mi esposa parecía confundida. ¿Carpintería? ¿Él no? Quizás podrías enseñarme algunas fotos alguna vez, continuó el supervisor con fluidez, interrumpiéndola. He estado pensando en encargar algunas piezas personalizadas para mi oficina. La conversación, afortunadamente, se desvió hacia las renovaciones de la oficina, pero el daño ya estaba hecho. Me disculpé para tomar un poco de aire, saliendo al balcón donde la fresca brisa nocturna hizo poco para aliviar la humillación que ardía dentro de mí. Me quedé allí, mirando las luces de la ciudad abajo, luchando con una incómoda revelación.
La mujer que amaba acababa de usarme como el remate de un chiste para mejorar su propia imagen en el trabajo. Y no era la primera vez. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones mientras me apoyaba en la barandilla, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Años de pequeños comentarios e indirectas sutiles se cristalizaron de repente en un doloroso patrón que había estado ignorando. No era solo el blanco de las bromas de esta noche. Era un defecto de personaje recurrente en la narrativa que ella había construido sobre nuestra relación. ¿Te importa si me uno? Me giré para ver a su supervisor de pie en la puerta, con 2 vasos de un líquido ambarino en la mano. Me ofreció uno sin esperar respuesta. Pensé que podrías necesitar algo más fuerte que champán. Acepté la bebida con un asentimiento, agradecido tanto por el alcohol como por la falta de lástima en su expresión. Gracias y gracias por la afición imaginaria a la carpintería. Tomé un sorbo, sintiendo el whisky quemar mi garganta. Se apoyó en la barandilla a mi lado, mirando el horizonte. Mi esposa hizo algo similar en un retiro de la empresa hace años. Me hizo sentir como de 2 pulgadas de alto delante de todos. ¿Qué hiciste?, pregunté. Nada esa primera vez, removió su bebida pensativamente, ni la segunda. Para la tercera vez, ya estaba divorciado. Nos quedamos en silencio por un momento, el ruido de la fiesta amortiguado detrás de nosotros. Escucha, dijo finalmente. No te conozco bien, pero reconozco el amor propio cuando lo veo salir de una habitación. Eso requiere más coraje que saltar de una roca en alguna actividad de formación de equipos corporativos. No supe cómo responder, así que simplemente asentí de nuevo. Por si sirve de algo, continuó, llevo 20 años en este negocio. Las personas que perduran no son las que se engrandecen derribando a los demás. Esa estrategia siempre resulta contraproducente al final. La puerta del balcón se abrió y apareció mi esposa, su expresión una mezcla de irritación y alegría forzada. Ahí estás. Todo el mundo se pregunta dónde te metiste. Sus ojos se movieron entre su supervisor y yo, claramente tratando de evaluar la situación. Solo tomando un poco de aire fresco y teniendo una conversación fascinante, respondió su supervisor antes de que yo pudiera hablar. Tu esposo me estaba contando sobre su interés en la economía del comportamiento. Bastante perspicaz. Otro interés ficticio, pero agradecí el gesto. Mi esposa pareció confundida de nuevo. Deberíamos volver adentro, me dijo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. La esposa del director ejecutivo estaba preguntando por ti. En realidad, dije, encontrando mi voz por fin, creo que me voy a casa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? No puedes irte ahora. Solo llevamos aquí 2 horas. No me siento bien. No era del todo mentira. Mi estómago había estado revuelto desde su actuación adentro. No seas ridículo, siseó, acercándose y bajando la voz. Esto es importante para mi carrera. Puedes aguantar unas horas más. Su supervisor se aclaró la garganta. Quizás debería dejaros un momento, dijo, pero no hizo ningún movimiento para irse. No es necesario, respondí, terminando mi bebida y dejando el vaso en una mesa cercana. He pedido un transporte. Debería estar aquí en cualquier momento. No lo había hecho, pero lo haría en cuanto bajara. Esto es tan típico, dijo mi esposa, su susurro lo suficientemente agudo como para cortar el cristal. La única vez que necesito que me apoyes. Huyes porque tus sentimientos se vieron heridos. Las cejas de su supervisor se alzaron ligeramente, pero permaneció en silencio. Algo cambió dentro de mí entonces, una certeza tranquila reemplazando la confusión y el dolor. Enderecé los hombros y miré directamente a mi esposa. Te he apoyado a través de 3 ascensos, 2 cambios de carrera e innumerables noches en la oficina. He asistido a cada evento, recordado el nombre de cada colega y nunca me he quejado de quedarme solo en las festividades cuando tenías que trabajar. Pero esta noche, no pediste mi apoyo. Me usaste como un accesorio para hacerte quedar mejor. Su cara se sonrojó. Estás exagerando. Solo eran bromas inofensivas. ¿Lo eran? Pregunté en voz baja. Su mirada vaciló, cayendo al suelo.
Y en ese momento, vi algo que no había estado buscando, inseguridad disfrazada de confianza, miedo enmascarado como ambición. Me voy a casa, repetí, esta vez más suavemente. Podemos hablar mañana. Mientras me giraba para irme, su supervisor extendió su mano. Un placer conocerte como es debido. Espero que te sientas mejor pronto. Le estreché la mano, sorprendido por el firme agarre y la tarjeta de visita que me pasó con suavidad. Llámame si te apetece tomar un café alguna vez, dijo. Lo digo en serio lo de las estanterías de la oficina. Asentí, guardando la tarjeta en mi bolsillo mientras me alejaba, sintiendo la mirada de mi esposa ardiendo en mi espalda y por primera vez en años, sin darme la vuelta para ver si estaba bien. El apartamento estaba en silencio cuando regresé, su vacío un alivio en lugar de una carga. Me quité el traje, el disfraz caro que había usado para encajar en su mundo, y me quedé en la ducha hasta que el agua caliente se enfrió, dejando que se llevara la humillación de la noche. El sueño no llegó fácilmente. Me quedé despierto reviviendo años de sutil menosprecio, las miradas de disculpa que dirigía a sus amigos cuando yo hablaba de mis intereses, las interrupciones útiles, cuando pensaba que estaba siendo demasiado callado o demasiado hablador, el descarte casual de mis opiniones sobre todo. Desde la política hasta las opciones para la cena. La mañana trajo claridad en lugar de reconciliación. Ella no había vuelto a casa. Un mensaje de texto a las 6 de la mañana me informó que se había quedado en casa de un colega porque no quería continuar la discusión estando sensible. Traducción, estaba evitando las consecuencias de sus acciones. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, algo que rara vez hacía, y pasé el día en un extraño espacio liminal entre la ira y la posibilidad. Por la tarde, me encontré mirando la tarjeta de visita que su supervisor me había dado. Después de dudar durante una hora, finalmente envié un mensaje de texto. Soy el entusiasta de la carpintería de anoche. Acepto esa oferta de café si sigue en pie. Su respuesta llegó sorprendentemente rápido. Por supuesto. A las 3 de la tarde en el Blackwood Café en el centro. El café era elegante pero sin pretensiones, todo ladrillo visto y arte local. Él ya estaba sentado en un reservado de esquina cuando llegué, vestido de manera informal en contraste con su atuendo formal de la fiesta. Gracias por reunirte conmigo, dije, deslizándome en el asiento de enfrente. Aunque probablemente debería confesar que nunca he construido una estantería en mi vida. Él se rió. Y sospecho que tienes cero interés en la economía del comportamiento. Considerémonos en paz. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. No estaba siendo simplemente educado o sintiendo lástima por mí. Era genuinamente interesante. Había construido su carrera desde la nada, superado un divorcio difícil y emergido más fuerte. Mientras hablábamos, me encontré compartiendo cosas que había mantenido enterradas, mi pasión abandonada por el diseño arquitectónico, el pequeño plan de negocios que había archivado cuando la carrera de mi esposa tomó prioridad. Mi creciente sensación de haberme perdido a mí mismo en las sombras de su ambición. ¿Por qué me pediste realmente que viniera? Pregunté finalmente después de nuestro segundo café. La lealtad corporativa sugeriría que deberías estar de su lado. Él consideró esto, tamborileando pensativamente con los dedos sobre la mesa. La lealtad corporativa está sobrevalorada. La decencia humana no lo está. Lo que vi anoche no fue a alguien construyendo un equipo. Fue a alguien pisando a otra persona para parecer más alto. Hizo una pausa. Además, reconocí algo en ti que me recordó a mí mismo hace 15 años. A veces la gente necesita un empujón para recordar quiénes son. Antes de despedirnos, hizo una proposición inesperada. Mi equipo está trabajando en un nuevo proyecto de desarrollo en el centro, un edificio de uso mixto con espacios residenciales y comerciales. Dado tu interés en la arquitectura, ¿te interesaría revisar algunos de los diseños preliminares? Una mirada fresca puede detectar cosas que hemos pasado por alto, y podría ser terapéutico. Me quedé atónito. No tengo ninguna cualificación profesional. Mi experiencia en diseño es teórica en el mejor de los casos. A veces lo teórico es exactamente lo que necesitamos. Sin presión. Solo échales un vistazo y dame tu opinión honesta. Deslizó una memoria USB sobre la mesa.
Usa una nueva dirección de correo electrónico para enviar tus comentarios si te preocupa la confidencialidad. Esa noche, después de que mi esposa regresara con una disculpa cuidadosamente ensayada que incluía frases como estrés laboral y no quise avergonzarte, me senté en mi escritorio largamente abandonado y conecté la memoria. Los diseños eran ambiciosos, una mezcla de elementos modernos e históricos que transformarían un rincón olvidado del centro. Me perdí durante horas examinando renders, tomando notas, dibujando alternativas. Por primera vez en años, sentí mi mente completamente comprometida, neuronas disparándose con una energía creativa que había estado latente durante demasiado tiempo. Apenas me di cuenta cuando mi esposa entró, rondando con incertidumbre en el umbral de nuestra oficina en casa. ¿En qué trabajas con tanta intensidad?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. No levanté la vista. Solo un proyecto, relacionado con el trabajo. Se acercó más, tratando de ver la pantalla. Cerré el portátil, sintiendo cómo se formaba una extraña y nueva frontera entre nosotros. No, algo personal. Su rostro registró confusión, luego preocupación, pero no insistió. Mientras se retiraba, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. El apartamento se sentía diferente. No porque ella hubiera regresado, sino porque yo ya no era la misma persona que había salido para la fiesta 2 noches antes. Reabrí el portátil y comencé a redactar un correo electrónico a su supervisor, firmando con mi nombre, seguido de consultor de arquitectura. El título era más una aspiración que un hecho, pero por primera vez en años, la brecha entre ambos no parecía insalvable. Pasaron 2 semanas en un extraño y nuevo ritmo doméstico. Mi esposa andaba de puntillas a mi alrededor, sobrecompensando con una alegría forzada y un repentino interés en mi día. Yo permanecí educado pero distante, pasando las tardes trabajando en el proyecto de desarrollo en lugar de ver televisión sin sentido a su lado. El correo electrónico que había enviado a su supervisor había llevado a un torbellino de intercambios, mis sugerencias despertando un interés genuino del equipo de diseño. Lo que comenzó como una revisión de cortesía se había convertido en una consulta significativa, con varias de mis ideas incorporadas en los planos revisados. «Están implementando tu concepto de patio», me escribió un día por mensaje. «El equipo quiere conocer al consultor misterioso. Almuerzo mañana». Me quedé mirando el mensaje, a partes iguales emocionado y aterrorizado. Esto ya no era solo una distracción terapéutica. Se estaba volviendo real. «No estoy cualificado para una reunión de verdad», respondí. Su respuesta fue inmediata. Tampoco lo estaban la mitad de las personas exitosas que conozco cuando empezaron. A la 1 de la tarde en la oficina. Vestimenta de negocios informal. Te veré en el vestíbulo. Esa noche, le mencioné casualmente a mi esposa que tenía planes para almorzar en el centro. «Oh, ¿con quién?». Intentó sonar meramente curiosa, pero capté el agudo filo de la sospecha. «Un cliente potencial», respondí, sin mentir del todo, pero sin dar más detalles de que su supervisor era mi contacto. «¿Un cliente para qué?». «Estoy explorando algunas oportunidades de consultoría en diseño arquitectónico». Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. «¿Desde cuándo te interesa la arquitectura? ¿Y qué tipo de consultoría? No tienes certificaciones». «Siempre me ha interesado la arquitectura», dije en voz baja. «Hablamos de ello cuando nos conocimos. Te enseñé mis bocetos». «Eso era un pasatiempo», lo descartó ella. «No puedes simplemente decidir de repente llamarte consultor. En realidad, si puedes, especialmente cuando la gente valora tu aportación». Cerré mi portátil y me levanté. Necesito prepararme para mañana. La sede corporativa era intimidante, 60 pisos de brillante cristal y acero. Me ajusté la chaqueta en el vestíbulo, cuestionando mi cordura por haber aceptado esta reunión. ¿Qué creía que estaba haciendo? Jugando a ser un profesional en un mundo al que no pertenecía. Justo a tiempo, apareció su supervisor, saludándome con un firme apretón de manos. ¿Listo para impresionar a algunas personas? La sala de reuniones contenía a 5 personas, todas vestidas de esa manera discreta y cara que señalaba un éxito serio. Sentí las manos sudorosas cuando me presentaron simplemente como el consultor que resolvió nuestro desafío del patio.
Explícanos tu razonamiento, me indicó una mujer de pelo cano, señalando los renders proyectados en la pared. Respiré hondo y comencé a explicar los problemas que había notado en el diseño original, los problemas de sombreado a ciertas horas del día, el efecto de túnel de viento que crearía la orientación del edificio, la oportunidad perdida de espacio verde que aumentaría el valor de la propiedad y la satisfacción de los inquilinos. A medida que hablaba, mi voz se fue haciendo más firme. Respondí preguntas, esbocé alternativas en la pizarra digital y me encontré en un animado debate sobre los méritos de diversos materiales. Durante 90 minutos, me olvidé de estar intimidado. Olvidé que no estaba formalmente cualificado. Simplemente me perdí en el puro placer de la resolución creativa de problemas. Cuando la reunión concluyó, la mujer de pelo cano, que resultó ser la socia principal de la firma, se me acercó directamente. Tu perspectiva es refrescante, dijo. La mayoría de los consultores nos dicen lo que queremos oír. Tú nos dijiste lo que necesitábamos saber. Me entregó su tarjeta. Tenemos otro proyecto que comienza en 3 meses. ¿Estarías interesado en un acuerdo más formal? Me sentí mareado de posibilidades. Tendría que pensarlo. Por supuesto, pero no lo pienses demasiado. Sonrió con complicidad. El talento no necesita credenciales para ser valioso. Al salir del edificio, su supervisor, que se estaba convirtiendo rápidamente en mi mentor, me dio una palmada en el hombro. Eso fue bien. ¿Unas copas para celebrar en el bar de lujo de la esquina? No podía dejar de sonreír. Todavía no puedo creer que haya pasado. Hace 3 semanas, yo era solo el cónyuge vergonzoso en una fiesta corporativa. Y ahora siento que he despertado de un sueño muy largo. Él asintió, con una comprensión evidente en su expresión. Eso es lo que pasa cuando empiezas a vivir tu propia historia en lugar de ser un personaje en la de otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa. Trabajando hasta tarde. No me esperes despierto. Guardé el teléfono sin responder, un gesto que no pasó desapercibido. ¿Problemas en casa? Preguntó con cuidado. Punto muerto, admití. Ella está esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. No estoy seguro de que eso sea posible ya. ¿Por la fiesta? Negué con la cabeza. La fiesta fue solo el momento en que finalmente vi con claridad. Esto se trata de años de olvidar lentamente quién soy. ¿Y quién es esa persona? Preguntó. ¿La persona que eras antes o la persona en la que te estás convirtiendo ahora? La pregunta quedó suspendida entre nosotros mientras consideraba mi respuesta. Antes de que pudiera responder, la puerta del bar se abrió y mi esposa entró con un colega. Se quedó helada cuando me vio sentado con su supervisor, su expresión pasando rápidamente por el shock, la confusión y una comprensión incipiente. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala y, por un momento, todo lo demás se desvaneció. En su rostro, vi la misma revelación que me había golpeado en la fiesta, nada volvería a ser igual. El viaje a casa esa noche fue silencioso, la tensión llenando el coche como una presencia física. Mi esposa agarraba el volante con fuerza, sus nudillos blancos. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas, preparándome mentalmente para la inevitable confrontación. Tan pronto como la puerta de nuestro apartamento se cerró detrás de nosotros, se giró para enfrentarme. ¿Ibas a decírmelo alguna vez, o se suponía que debía enterarme por accidente de que has estado trabajando con mi supervisor a mis espaldas? Estaba haciendo una consultoría sobre un proyecto. No es a tus espaldas. No juegues con la semántica conmigo, espetó. Te has estado reuniendo con él, mi superior directo, y nunca pensaste en mencionarlo después de ese desastre en la fiesta. ¿Tienes alguna idea de cómo me hace ver esto? Ahí estaba de nuevo, su preocupación inmediata por las apariencias en lugar de la sustancia. ¿Cómo te hace ver? Repetí lentamente. No cómo podría afectar mi vida o mi carrera. No si ha sido positivo para mí, solo cómo se refleja en ti. Ella vaciló momentáneamente antes de recuperarse. Eso no es justo. ¿Sabes lo importante que es mi puesto en la firma? Me ocultaste esto deliberadamente. Sí, admití. Lo hice porque por una vez quería algo que fuera solo mío,
algo que no pudieras descartar o menospreciar. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo he menospreciado tus intereses? Me reí, un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. Todos los días durante años. De forma tan constante que dejé de darme cuenta hasta hace poco. Mis ideas eran poco prácticas. Mis aficiones eran infantiles. Mis ambiciones profesionales eran poco realistas. Pero cuando tu supervisor, un profesional de éxito, vio valor en esas mismas ideas, de repente tuvieron mérito. Se hundió en el sofá, la ira defensiva dando paso a la confusión. ¿Es todo esto por lo que dije en la fiesta? Me disculpé por eso. La fiesta fue un síntoma, no la causa, dije, permaneciendo de pie. Simplemente me mostró claramente lo que había estado ignorando. Construimos una relación en la que tus sueños eran la prioridad y los míos el sacrificio. Acepté ese acuerdo durante tanto tiempo que casi olvidé que yo también tenía sueños. Ella intentó tomar mi mano, pero retrocedí, necesitando distancia física para mantener la claridad emocional. ¿Qué estás haciendo exactamente con este proyecto? Preguntó, su voz más baja ahora. Consultoría sobre elementos arquitectónicos de un desarrollo en el centro, y me han pedido que considere un acuerdo formal para proyectos futuros. Sus ojos se abrieron de par en par. No estás cualificado. Nunca terminaste la carrera. Aparentemente, el talento y la perspicacia importan más que las credenciales para algunas personas. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no las suavicé con una disculpa. Y mi supervisor organizó todo esto. ¿Por qué haría eso? Me encogí de hombros. Quizás reconoció algo en mí. Quizás solo quería ayudar. O quizás vio cómo me trataban y decidió que merecía algo mejor. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Así que esto se trata de castigarme, de avergonzarme profesionalmente como venganza. No todo gira en torno a ti, dije en voz baja. Esto se trata de que yo reconstruya algo que perdí. No tiene nada que ver con la venganza. Su ira resurgió, territorio familiar en circunstancias desconocidas. Has estado mintiéndome durante semanas mientras te reunías con mi jefe. ¿Cómo se supone que debo interpretar eso? No mentí. Simplemente no ofrecí información que nunca pediste. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día, mis intereses, mis ambiciones? No lo que necesitabas de mí o cómo podía apoyarte, solo quién soy y qué quiero. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Me voy a la cama, dije, de repente agotado por la conversación. Podemos hablar más mañana si quieres. Mientras me giraba para irme, me llamó, la vulnerabilidad reemplazando la ira en su voz. ¿Estás? ¿Estamos bien? Me detuve en el umbral de nuestro dormitorio, considerando la pregunta con la honestidad que merecía. No lo sé, pero sí sé que no puedo volver a ser quien era antes. La semana siguiente trajo una extraña nueva realidad. Mi esposa hizo intentos obvios, casi desesperados, de mostrar interés en mi trabajo, haciendo preguntas detalladas sobre el proyecto y ofreciendo un apoyo entusiasta. Pero debajo de su atención, sentí miedo, no de perderme, sino de perder el control de la narrativa por la que habíamos vivido durante tanto tiempo. Mientras tanto, mi implicación con el proyecto de desarrollo se profundizó. Comencé a visitar el sitio, a reunirme con contratistas y a refinar elementos del diseño. Una tarde, mientras estaba examinando el trabajo de cimentación con el gerente del proyecto, mi teléfono sonó con el número del supervisor de mi esposa. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Mi oficina mañana por la mañana. Su tono hizo sonar las alarmas. ¿Hay algún problema con el proyecto? No con el proyecto. Solo preséntate a las 9. Colgó antes de que pudiera pedir más detalles. Esa noche, mi esposa estuvo inusualmente callada durante la cena, evitando el contacto visual y revisando su teléfono repetidamente. ¿Todo bien en el trabajo? Pregunté. Ella levantó la vista sobresaltada. Bien, solo ocupada. Dudó, luego añadió, puede que oigas algunas cosas de política de oficina. No les prestes atención. ¿Qué tipo de política de oficina? No es nada importante.
Forzó una sonrisa. ¿Cómo te fue hoy en la obra? Pero su evasión permaneció en mi mente mientras yacía despierto esa noche, preguntándome qué me esperaba a la mañana siguiente y si la frágil nueva identidad que había comenzado a construir estaba a punto de ser desmantelada tan rápidamente como se había formado. Llegué a la oficina 15 minutos antes, con la ansiedad revolviéndome el estómago. La recepcionista me indicó que esperara en una pequeña sala de conferencias en lugar de en la oficina de su supervisor. Mala señal. Las malas noticias corporativas siempre se daban en territorio neutral. 5 minutos después, la puerta se abrió. El supervisor de mi esposa entró, seguido por la socia principal que había conocido anteriormente y una mujer que no reconocí, que llevaba un portafolio de cuero y lucía una expresión de neutralidad profesional. Gracias por venir, comenzó, su tono formal de una manera que hizo que mi corazón se hundiera. Esta es nuestra asesora legal. Me puse rígido. Necesito mi propio abogado. La socia principal sonrió levemente. No es ese tipo de reunión legal. Tenemos una propuesta que requiere la documentación adecuada. El alivio me invadió, rápidamente reemplazado por la confusión. ¿Qué tipo de propuesta? La abogada abrió su portafolio y deslizó varios documentos sobre la mesa. Nos gustaría ofrecerte un contrato formal de consultoría para el proyecto actual y 2 desarrollos adicionales en fase de planificación. Miré los papeles, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. No entiendo. Pensé. La llamada de ayer fue necesariamente vaga, terminó por mí. Hemos tenido algunas discusiones internas sobre tu implicación con la firma. La socia principal se inclinó hacia adelante. Para ser francos, tu esposa ha expresado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Sugirió que tu acuerdo de consultoría era inapropiado dada su posición en la empresa. Se me cayó el alma a los pies. Así que a eso se refería con política de oficina. Intentó sabotear esta oportunidad. Ya veo, dije, manteniendo la voz cuidadosamente firme. ¿Y están de acuerdo con su evaluación? En realidad, no, respondió la socia principal. Revisamos tus contribuciones al proyecto de forma independiente y las encontramos lo suficientemente valiosas como para justificar la formalización de nuestro acuerdo, de ahí estos contratos. La abogada asintió. Hemos incluido disposiciones para abordar cualquier conflicto percibido. Trabajarás directamente con la división de diseño, que opera por separado del departamento de tu esposa. Hay algo más que deberías saber, añadió el supervisor de mi esposa, con expresión seria. Ha solicitado un traslado a nuestra oficina de la costa oeste. Fue aprobado esta mañana. La noticia me golpeó como un golpe físico. ¿Se va? ¿Cuándo? En 2 semanas. Alegó razones personales. Me observó con atención. No te lo ha dicho. Negué con la cabeza, con la mente a toda velocidad. Un traslado significaba que o nuestra relación estaba terminando o esperaba que yo desarraigara mi vida recién redescubierta para seguirla. Ninguna de las 2 opciones me parecía correcta. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dije, señalando los contratos. Por supuesto, respondió la socia principal. No pedimos una decisión inmediata. Revisa los términos. Consulta a tus propios asesores si es necesario. Se levantó para irse, luego se detuvo. Por si sirve de algo, me ha impresionado cómo has manejado esta difícil situación. No todo el mundo habría encontrado una oportunidad en la adversidad. Después de que se fueran, me quedé en la sala de conferencias, mirando los contratos, pero viendo en su lugar la trayectoria de mi matrimonio, cómo habíamos pasado de ser socios a competidores sin darnos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa. Tenemos que hablar. Noticias importantes. ¿Cena esta noche? Respondí con un simple sí y pasé el resto del día caminando por la ciudad, pensando en elecciones y consecuencias. Esa noche, ella había preparado una comida elaborada y abierto una botella de vino caro, preparando el escenario para una noticia importante. Tengo algo emocionante que compartir, anunció una vez que estuvimos sentados. Me han ofrecido un ascenso importante para dirigir la división de la costa oeste. Es una oportunidad enorme, más dinero,
más responsabilidad, más visibilidad. Asentí, esperando el resto. Sé que parece repentino, pero es para lo que he estado trabajando durante años. Extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Podríamos tener un nuevo comienzo allí. Dejar atrás toda esta tensión. Podrías encontrar proyectos de arquitectura en California. Están construyendo por todas partes. ¿Cuándo ibas a decirme que intentaste acabar con mi acuerdo de consultoría? Pregunté en voz baja. Retiró la mano, el color desapareciendo de su rostro. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? Es verdad, ¿no es así? Ella suspiró momentáneamente, abandonando el entusiasmo. Planteé preocupaciones legítimas sobre los límites. Es incómodo tener a mi esposo como consultor en mi empresa, especialmente después de todo. ¿Todo significa la fiesta donde me humillaste o todo significa que yo encontrara valor y propósito fuera de tu sombra? Eso no es justo, protestó. He apoyado tus nuevos intereses. Solo después de que no pudiste detenerlos, corregí. Tu primer instinto fue intentar cerrarlo. El segundo fue huir y esperar que te siguiera. No estoy huyendo. Esta es una oportunidad de carrera, una que aceptaste sin discutirlo conmigo primero, señalé, igual que tú intentaste cancelar mi contrato sin hablar conmigo. Se levantó bruscamente, paseándose por la cocina. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿No vendrás conmigo? ¿Vas a tirar nuestro matrimonio por un trabajo de consultoría? No, dije, permaneciendo sentado. Estoy diciendo que no voy a tirar mi recién redescubierto amor propio por un matrimonio que solo funciona cuando yo estoy disminuido. Su expresión se desmoronó mientras las implicaciones de mis palabras calaban. Nunca quise disminuirte, susurró. Simplemente me concentré tanto en ascender que no vi. Que me estaba convirtiendo en un peldaño en tu escalera en lugar de subir la mía, terminé por ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no manipuladoras, sino el genuino dolor de ver con claridad, demasiado tarde, lo que se había perdido por falta de atención. La empresa organiza una recepción la próxima semana para anunciar el nuevo desarrollo, dije, levantándome para recoger mi plato intacto. Me han pedido que presente algunas de mis contribuciones de diseño. Ella levantó la vista, sorprendida, interrumpiendo sus lágrimas. ¿Vas a aceptar su oferta? Voy a construir algo propio, respondí. Ya sea con ellos o en otro lugar, depende de muchas cosas, pero no será en California. Mientras me giraba para salir de la cocina, me llamó, con la voz quebrada. ¿Al menos lo pensarás? Lo nuestro. Me detuve en el umbral, sintiéndome extrañamente tranquilo en medio de la tormenta emocional. He estado pensando en nosotros. Así es como llegamos aquí. El salón de recepciones bullía de energía. Inversores, ejecutivos y funcionarios de la ciudad se reunieron para celebrar el proyecto de desarrollo del centro. Paneles de exhibición mostraban renders del diseño final, incluyendo varios elementos que yo había aportado. Ver mi trabajo expuesto junto a profesionales establecidos me llenó de un orgullo silencioso que no había experimentado en años. Nervioso. El supervisor de mi esposa, ahora mi mentor, apareció a mi lado, ofreciéndome un vaso de agua con gas. Aterrado, admití. Hablar en público no es exactamente mi punto fuerte. Solo comparte tu pasión por el diseño. Eso es todo lo que necesitan oír. Miró alrededor de la sala. ¿Vendrá ella esta noche? Negué con la cabeza. Está finalizando su traslado, se va a California mañana. La semana pasada había sido un torbellino de separaciones silenciosas, dividir pertenencias, firmar papeles, tener conversaciones dolorosas que siempre terminaban en el mismo punto muerto. Ella no podía entender por qué yo no desarraigaría mi recién encontrado camino para seguirla. Yo no podía explicarlo en términos que no sonaran a culpa. Damas y caballeros, si pudieran prestarme su atención, llamó la socia principal desde el pequeño escenario. Estamos emocionados de compartir los planes finalizados para el proyecto Confluence, que transformará el distrito de Riverside en una vibrante comunidad de uso mixto, continuó con agradecimientos y antecedentes antes de presentarme. Uno de nuestros elementos más innovadores provino de una perspectiva fresca.
Me gustaría presentar a nuestro consultor de diseño que reinventó los espacios comunitarios dentro del proyecto. Caminar hacia el podio se sintió surrealista, como si me viera a mí mismo desde la distancia. Ajusté el micrófono, escaneé a la multitud y me quedé helado. Al fondo de la sala, casi oculta por una columna, estaba mi esposa. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que yo bajara la vista a mis notas. La arquitectura no se trata solo de edificios, comencé, mi voz más firme de lo esperado. Se trata de crear espacios donde las historias humanas puedan desarrollarse. Los mejores diseños no solo acomodan la vida, la mejoran. Mientras hablaba sobre el patio interactivo y las características sostenibles que propuse, sentí que algo cambiaba dentro de mí, la confianza reemplazando la incertidumbre, el propósito reemplazando la deriva. El público respondió con un interés genuino, especialmente cuando expliqué cómo los espacios comunitarios fomentarían la conexión entre diferentes grupos socioeconómicos. Después de la presentación formal, circulé entre la multitud, respondiendo preguntas y aceptando felicitaciones. Varias personas me entregaron tarjetas de visita mencionando otros proyectos donde mi perspectiva podría ser valiosa. El director ejecutivo de una organización de viviendas asequibles sin fines de lucro me acaparó durante 20 minutos, insistiendo en que visitara su próximo desarrollo. Estaba inmerso en una conversación con el director de planificación urbana de la ciudad cuando sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, encontré a mi esposa de pie, con un aspecto a la vez fuera de lugar y decidido. Disculpe, le dije al director. Necesito un momento. Nos movimos a un rincón más tranquilo, la incomodidad flotando entre nosotros. Estuviste increíble ahí arriba, dijo finalmente. No tenía idea de que podías hablar así. Yo tampoco, admití. Resulta que hay muchas cosas que no sabía sobre mí mismo. Ella asintió, mirando los expositores. Vi el diseño de tu patio. Es hermoso, considerado de una manera que, bueno, de una manera que debería haber notado antes. Gracias. Esperé, sintiendo que tenía más que decir. Mi vuelo es mañana por la mañana, continuó. He estado haciendo las maletas toda la semana, pero algo me molestaba. No podía irme sin despedirme como es debido, sin reconocer lo que pasó, lo que hice. Permanecí en silencio, dándole espacio para continuar. He estado pensando en esa noche en la fiesta y en todos los pequeños momentos anteriores. Me miró directamente a los ojos. Tenías razón. Me enfoqué tanto en ascender que te usé como un peldaño. Creo que tenía miedo de que si empezabas a subir tu propia escalera, quizás ya no me necesitarías. Así no funciona una sociedad, dije en voz baja. Lo sé ahora. Contuvo las lágrimas. La ironía es que al intentar mantenerte en mi sombra, te perdí por completo. Un camarero pasó con champán y tomé 2 copas, entregándole una a ella. Por los nuevos comienzos, dije, para ambos. Aceptó la copa, una sonrisa triste cruzando su rostro. ¿Crees que en otra vida podríamos haber subido lado a lado? Quizás. Pero no podemos vivir en hipótesis. Bebimos nuestro champán en un silencio cómplice, viendo a la multitud celebrar un futuro que no compartiríamos. Tengo algo para ti, dijo de repente, buscando en su bolso y sacando un pequeño paquete envuelto. Un regalo de despedida. Lo desenvolví con cuidado. Una brújula de alta calidad en una caja de madera pulida, del tipo que usaban los arquitectos e ingenieros en los días previos al diseño digital. Para ayudarte a encontrar tu propia dirección, explicó. Eso es lo que has estado haciendo, ¿no? Pasé los dedos por el instrumento calibrado con precisión. Gracias. Es perfecto. Debería irme. Todavía tengo que hacer las maletas de última hora. Dudó, luego se inclinó para besarme en la mejilla. Sé increíble. Ya lo eres. Mientras se alejaba, mi mentor se acercó por el otro lado. ¿Todo bien?, preguntó. La vi desaparecer por la salida, sintiendo una compleja mezcla de tristeza y liberación. Sí, es un final adecuado. ¿Y qué hay de tu comienzo? ¿Has decidido sobre nuestra oferta? Me volví para mirarlo, ya sin incertidumbre. Me gustaría hacer una contrapropuesta.
Quiero liderar los aspectos de integración comunitaria del próximo proyecto, con un enfoque en espacios sociales sostenibles. Sus cejas se alzaron. Eso es ambicioso para alguien que acaba de empezar. Lo sé, sonreí. Pero a veces la mejor perspectiva viene de alguien que ve las cosas de nuevo. Lo consideró, luego asintió lentamente. Prepara una propuesta. Me aseguraré de que la vean las personas adecuadas. Me dio una palmada en el hombro. Por si sirve de algo, creo que apenas estás empezando. Más tarde esa noche, me paré en el balcón de mi apartamento, ahora solo mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. Hace 6 meses, había sido una sombra en mi propia vida, definido por lo que no era en lugar de lo que podría ser. Ahora, la posibilidad se extendía ante mí como la cuadrícula de la ciudad, llena de intersecciones y giros inesperados. Sostuve la brújula, viendo su aguja encontrar el norte verdadero a pesar de todo el acero y la electricidad que la rodeaban. Algunas direcciones, una vez encontradas, no se pueden olvidar. Mañana, comenzaría a redactar mi propuesta. Mañana mi esposa tomaría un avión hacia su nueva vida. Mañana se verterían los cimientos para el desarrollo. Todos nosotros, la ciudad, mi matrimonio, yo mismo, transformándonos en algo diferente de lo que había antes. No todos los finales son fracasos. A veces son solo el costo necesario para encontrarte a ti mismo después de haber estado perdido durante demasiado tiempo. Y a veces el respeto que más necesitabas no era de un jefe o un cónyuge, sino de la persona a la que te enfrentas en el espejo cada mañana.